¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos aquí a Justicia Agraria en México. Estamos el día de hoy muy contentos de recibirlos para favorecer el diálogo en un tema muy importante que tiene que ver con las iniciativas que se han presentado en materia de reforma a la legislación que regula las aguas en México. No podemos hacerlo sin escuchar las voces de los especialistas y en esta ocasión pues nos abocamos a una voz muy autorizada desde la academia, desde el seguimiento, desde el acompañamiento que es el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. El doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas es especialista en derechos humanos, en derecho constitucional, en particular ha dado seguimiento en los últimos años al tema del agua. El doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas además es coordinador del área de derechos humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde donde desarrolla esta investigación, este diálogo, esta reflexión, pero también en su ámbito profesional ha acompañado de cierta manera en el litigio algunos actores y sujetos que se encuentran involucrados en este sentido. También el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, es coordinador del diplomado sobre el litigio estratégico en defensa de los en defensa y en herramientas de los derechos económicos, sociales y culturales que implementa el Instituto de Investigaciones Jurídicas y le ha dado en particular seguimiento a toda la discusión que se ha dado en el Congreso de la Unión y desde la sociedad civil, desde la academia, a las iniciativas de reforma. Doctor, sea usted muy bienvenido y le agradecemos mucho su participación y su asistencia en esta ocasión aquí en Justicia Agraria. Al contrario, Sergio, muchas gracias por la presentación y muy honrado de estar en esta página de Justicia Agraria, muy agradecido por la invitación. Y sí, efectivamente, como lo señalas, pues estamos atravesando un momento importante. Ya llevamos varios años en una coyuntura muy relevante desde el punto de vista legal, por lo que tiene que ver con el agua en el país. Ahora voy a narrar cuáles son los ejes principales de esa gran discusión pública, de esa gran discusión política, de esa gran discusión técnica, en relación con un bien que, como todos sabemos, todas sabemos, pues es fundamental para la vida y que desgraciadamente en los últimos años, en las últimas décadas, se ha venido degradando de una forma muy radical, muy preocupante, y por lo tanto es muy importante, es muy necesario que como ciudadanía estemos muy atentos, muy atentas a lo que está ocurriendo en el Congreso, no solo en el Congreso, lo que está ocurriendo en general en el país con el agua, además no solo con el agua, porque el agua está vinculada de una forma muy estrecha con los bosques, con el calentamiento global, con los procesos de desertificación, con los procesos de acumulación por despojo, en fin, el agua, como lo sabemos, pues está vinculada con prácticamente todo, y en una etapa, en un momento histórico de crisis severa en materia ambiental, pues es muy relevante que estemos atentos a este bien común. Yo presenté para mi presentación, yo construí un PowerPoint que me gustaría compartir, así que voy a... necesito que me hagan co-host, Sí, Sergio, claro, claro. para poder Ahora mismo le compartirlo. damos habilitamos la participación. En tanto se habilita esta participación, les dejamos la invitación para que dejen ustedes sus preguntas, comentarios, que con todo gusto estaremos dando aquí solvencia, estaremos dando lectura sobre esta discusión y al término de la conferencia del doctor Gutiérrez Rivas. Al parecer ya está, doctor. Sí, aquí está. Adelante, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Aparece ya en pantalla? Listo, excelente. Me gustaría que apareciera. Ahora sí, perfecto. Bueno, pues el maestro Sergio Salgado a mí lo que me propuso fue compartir con todas ustedes pues, algunas reflexiones en relación sobre estas iniciativas, pero para entender el marco contextual, histórico, ambiental, social, también político en el que se está inscribiendo esta discusión jurídica, pensé que sería muy conveniente comenzar con algunas consideraciones generales sobre la crisis hidrológica en México, porque desde mi punto de vista lo que estamos enfrentando como sociedad
es una crisis grave que, como ya adelantaba hace unos minutos, está provocando pues el deterioro muy significativo y muy acelerado de nuestras principales fuentes de acceso al agua en el país. Así que pensé que para darle importancia también al debate jurídico, pues conviene ver lo que está alrededor en términos socioambientales en relación con el tema del agua, ¿no? Y bueno, un poco para calentar motores, algunas obviedades. El agua ya lo sabemos todos, todas, pues se relaciona con todo, ya lo había dicho también. Tiene muy complejas interrelaciones con la sociedad, con la economía, con la naturaleza. Siempre decimos, siempre que se abre una discusión sobre el tema del agua, sobre el derecho humano al agua, pues siempre lo que decimos es que es un elemento fundamental para la vida de las sociedades y también, evidentemente, la de todos los seres vivos en el planeta, todos los seres que habitan la Tierra, pues dependen de este bien común. Y también es vital y cada día con mayor intensidad para que el corazón económico, para que el corazón del sistema económico lata, ¿no? Es una obviedad que si no hay agua, pues no tenemos alimentos. La producción de alimentos está fuertemente vinculada con el agua, ¿no? Pero cosas menos obvias es que si no hay agua no tenemos pantalones, o que si no hay agua no tenemos celulares, ni coches, ni materiales para la construcción. Si ustedes ahora en este momento en sus casas miran hacia cualquier punto de la habitación en la que estén, todo lo que está a su alrededor, todo, en algún momento del proceso de producción de esos bienes, de esas mercancías, el agua intervino, de una forma u otra, en ocasiones más, en ocasiones menos, pero para enfriar las máquinas, si ustedes quieren, o para eh, todos los procesos productivos, en algún momento necesitan agua y necesitan mucha agua. Incluso, por ejemplo, para extraer los minerales del subsuelo, para limpiarlos, para lixiviarlos, en fin, todos los procesos industriales que generan bienes de consumo y, dicho entre paréntesis, como está en la pantalla, acumulación de capital, requieren de agua. Este señor que ustedes conocen muy bien, que es un artista de gran renombre y que levantó una campaña muy significativa, muy conocida, de una marca también muy conocida de un café, nos muestra esa delicia que significa cada mañana levantarse, tomarse una aromática y deliciosa tacita de café. Lo que no se dice es que para tener esa aromática tacita de café se requieren 140 litros de agua. Para tener un vaso de leche en nuestra mesa del desayuno se necesitan 200 litros, una hamburguesa 2.400 litros, una rebanada de pan 40 litros, un kilo de carne de res 15,000 litros. Un automóvil necesita 400,000 litros de agua, un celular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tienen alrededor requiere agua. Y por lo tanto, todo lo que en un momento dado está dentro de esa lógica de generación de empleo, de producción de bienes, de acumulación de riqueza, la industria, la hotelería, el desarrollo habitacional, todo lo que ustedes imaginen, requiere mucha agua. Y bueno, aquí tienen ustedes algunas imágenes que nos recuerdan, ¿no? La manufactura, por supuesto, requiere agua. Aquí tienen ustedes la imagen de una empresa muy conocida que está en la zona de la comarca lagunera, una zona del norte del país, una región hidrológica muy especial, que se siembra con grandes cantidades de alfalfa para alimentar a los animales que después dan la leche. Y esa zona, al regarse con grandes cantidades de agua, los cultivos de alfalfa, pues han dejado en una situación de sobreexplotación los mantos freáticos de toda esa región, que es muy especial por muchas razones, ¿no? Entre otras por razones geológicas, científicas. En esa zona hay vestigios de cómo comenzó la vida en el planeta. Hay regiones hidrológicas muy especiales que mantienen ese conocimiento o esa historia de la vida en el planeta y se las
se la están acabando, se está deteriorando a una velocidad muy significativa. Bueno, la vivienda, ¿no? Estas expansiones de los polígonos habitacionales, de 15,000 casas que se instalan en los alrededores de los pueblos campesinos y de los pueblos indígenas, que evidentemente requieren cantidades increíbles de agua, y no solo la que requieren para su uso, sino la que desechan. Y entonces los canales de cultivo de los pueblos campesinos que están en las periferias de las ciudades muy rápidamente quedan trastornados de una forma radical, siendo despojados de sus fuentes hidrológicas principales, que se agotan y se contaminan. La minería es otro gran consumidor de agua, muy gran consumidor de agua. Una mina de oro de tamaño medio consume 100 litros de agua por segundo, o sea, 8,640,000 litros por día, lo cual es una cantidad suficiente para dar de beber eh, a una ciudad media. Y además, como saben, la minería, sobre todo la que es a cielo abierto, la que produce oro, que lixivia con cianuro, genera contaminación radical de las fuentes hidrológicas, sobre todo cuando se producen las rupturas de las presas de jale, ¿no? Son altamente problemáticas. El fracking, que sigue siendo una tecnología impulsada incluso en nuestro país, aunque se ha dicho que no, desde el más alto nivel, y sin embargo en la Sierra Norte de Puebla y en la Huasteca, ¿no? Tenemos instalaciones de fracking que requiere cantidades enormes de agua. El fracking lo que hace es extraer el gas shale a través de la fractura de la roca. Se rompe la roca en el subsuelo, en donde está el gas atrapado, y para romper la roca se requiere inyectar agua con químicos. Entonces, luego es muy difícil recuperar esa agua limpia, se infiltra y por lo tanto hay riesgo de contaminación de los mantos acuíferos, y además se utiliza muchísima agua, ¿no? En fin, bueno, la agroindustria además es la gran consumidora de agua, sobre todo la de exportación, esa agroindustria, ¿no? Que está además paradójicamente en el norte del país, en donde se producen espárragos y alcachofas para exportar a Estados Unidos, que se produce a través de la compra masiva de tierras que se siembran con monocultivos, y además se protegen esos monocultivos con agrotóxicos, ¿no? Lo cual también produce contaminación difusa sobre los suelos, incluso sobre los mantos freáticos. Pero bueno, la agroindustria es la gran consumidora de agua, que está también generando muchos problemas en el norte, ¿no? Recientemente, pues, saben ustedes de esa gran discusión que se produjo en el país, que tenía que ver con la deuda que México tiene con Estados Unidos, pero también tenía que ver con el lobby de los nogaleros en el norte del país, que requieren muchísima agua y por lo tanto presas para poder llevar el agua hacia sus cultivos, ¿no? Y así que para que el agua fluya, sobre todo hacia los grandes intereses económicos, una primera consideración que yo quería poner sobre la mesa es que es útil una concepción instrumental de este bien. A este bien, hegemónicamente, en el discurso hegemónico, que todos incluso usamos de manera inconsciente, a este bien le llamamos, o a este bien común le llamamos recurso. El agua es un recurso. Y como recurso se puede aislar de la naturaleza, y se puede controlar. La racionalidad instrumental que está detrás de las lógicas de acumulación de capital que separan la naturaleza de la sociedad nos lleva a pensar que el agua es un fluido necesario para producir bienes, y entonces que hay que llevarla donde se requiere. Y si ahora Hermosillo se está desarrollando como una ciudad manufacturera porque logró un convenio con una empresa transnacional para producir computadoras, entonces hay que desviar el agua de los ríos, represarla, poner energía y bombas y grandes trasvases a través de tubos para llevar el agua de una cuenca a otra, ¿no? Y esa es la lógica que domina la gestión del agua desde hace muchos años en nuestro país. Presas, tubos, bombas, desvío de los ríos, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que un río, pues, es un caudal ecológico en donde se están reproduciendo especies, que requiere esas temperaturas y esa frescura para poder seguir reproduciendo esos espacios naturales. Eso no se toma en cuenta, o si hay un pueblo indígena, ¿no? Como el pueblo yaqui, al que le han quitado su agua
durante décadas o incluso durante siglos, y el pueblo está prácticamente extinguiéndose por problemas de pobreza vinculados a la extracción masiva de sus fuentes hídricas del río Yaqui, que por cierto, la comunidad Yaqui se llama así por el río, ¿no? No es que la comunidad Yaqui luego le puso el río Yaqui, es al revés. La comunidad Yaqui, la tribu Yaqui se llama tribu Yaqui por el río Yaqui, para que también se den cuenta de la muy importante y muy diferente relación que tienen algunos conglomerados humanos con el agua, que son distintas a la de la racionalidad instrumental, de pensar el agua simplemente como un bien que se lleva, se sube, se baja, se transporta, ¿no? Y sin embargo, esa es la concepción cultural hegemónica dominante, ¿no? Es un bien que tenemos que controlar para producir o para dotar de agua a las ciudades. La Ley de Aguas Nacionales, que fue creada en 1992, además, esta no es una fecha cualquiera, en ese mismo año se modificó el artículo 27 de la Constitución para privatizar los ejidos, digo esto en este espacio de justicia agraria, ¿no? Ustedes saben, esa es la modificación simbólica más importante del gobierno de Salinas de Gortari, permitir que se privatizaran los ejidos con el objeto fundamental, pues, de abrir los mercados de la tierra en este país. Los ejidos, como todos y todas saben aquí, eran inajenables, eran inembargables, y sin embargo, para Salinas de Gortari eso era un desperdicio, entonces había que llevarlos hacia el mundo del mercado. Y no solo la tierra, también el subsuelo. La ley minera es de 1992 y como ustedes saben hoy, el 25%, si no es que más, del territorio nacional está concesionado a mineras transnacionales. El subsuelo del país está cotizando en las bolsas de valores de Canadá y de Luxemburgo. Ese mismo año se crea la ley de competencia económica, un largo etcétera, ¿no? Estamos hablando del corazón del neoliberalismo, es el momento histórico en el cual se hace una fuerte apuesta a la liberación de los mercados de todos los bienes, incluso de los bienes comunes, del agua, del subsuelo, de los bosques, de las tierras, todo meterlo al mercado, ¿no? Y en ese momento histórico es que se crea la Ley de Aguas Nacionales de 1992. Y por lo tanto, durante los últimos 30 años, lo que se impuso en este país es una perspectiva mercantilizante del agua, el agua ya no solo como un bien común, sino como un bien económico, así la cataloga la ley de 1992, con una gestión, como ya decía, instrumental de corte ingenieril. La CONAGUA fundamentalmente ha sido gobernada, o más bien operada por ingenieros. Los ingenieros saben, ¿no? Lo de las bombas, los tubos, las presas, hacer presas, llevar el agua de aquí para allá. Y además de todo, pues el sector muy capturado por actores económicos de enorme relevancia. Por ejemplo, durante el gobierno de Fox, la Conagua fue dirigida por uno de los industriales refresqueros más importantes del país, que incluso llegó a ser director de la Coca-Cola en México. Entonces, una cultura vinculada a la idea de recurso como un instrumento para la producción, con una perspectiva mercantilizante en el marco de la liberación de los mercados y además con una captura de la institución principal de la gestión del agua por actores con claramente conflictos de interés desde mi punto de vista, ¿no? El propio Fox fue director de Coca-Cola, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado este modelo en poco tiempo? Bueno, en primer lugar, temas clave, ¿no? Solo el 6% de los acuíferos superficiales del país están libres de contaminación. El otro 94% están contaminados. Nuestros ríos son fundamentalmente drenajes. En eso se han convertido. No sabemos qué hacer con ellos. O los entubamos para que dejen de ser fuentes de contaminación, o simplemente los dejamos correr con residuos industriales, químicos, agrotóxicos que se recombinan, ¿no? Generando unos cócteles, ¿verdad? Mortíferos. El río Atoyac y el río Santiago, que están uno en Jalisco y el otro en Tlaxcala, Puebla, son verdaderamente fuentes gravísimas de contaminación que ya están muy, muy, muy identificadas por los daños graves a la salud que provocan en las poblaciones, incrementando de forma escalofriante los niveles de cáncer y otras enfermedades renales, sobre todo infantiles, niños que están muriendo en el Atoyac por enfermedades de riñón
Y esto está claramente identificado por la Secretaría de Salud, cuya solución es poner un hospital infantil renal en la región, ¿no? En lugar de combatir o de intentar modificar esos patrones de deterioro grave y acelerado de nuestros recursos superficiales hídricos, lo que hay que hacer es poner hospitales para niños. Los niños se están enfermando por esa grave contaminación de los ríos, ¿no? Veamos ahora el tema de la disponibilidad, ya no el tema de la calidad del agua, sino de cuánta tenemos. Miren, aquí esto rápidamente nos da un pantallazo. En 1950, en México teníamos una disponibilidad media anual de 17,000 metros cúbicos por habitante al año. En el 2008, la disponibilidad media, según las estadísticas de la Conagua, estas son cifras oficiales, es de 4,288 metros cúbicos por habitante al año. En la actualidad debemos estar alrededor de los 3,500 metros cúbicos por habitante al año. O sea, en 70 años perdimos el 75% de la disponibilidad media en el país. El deterioro es de tal velocidad que hoy estamos ya en una situación que puede estar muy cercana al estrés hídrico. De ser México un país con recursos hídricos en un momento dado significativos, suficientes, hoy estamos en una situación muy grave de falta de disponibilidad por habitante al año, ¿no? Y si seguimos a este ritmo, pues en 10 años vamos a estar en 2,500, que es más o menos lo que tiene un desierto. Veamos ahora el tema de la sobreexplotación. En México la autoridad, la Conagua, ha determinado que existen 653 acuíferos subterráneos. Siempre hay mucho debate sobre si realmente se corresponden con la realidad geohidrológica, ¿no? Y en general los geohidrólogos siempre dicen que esos 653 acuíferos en realidad no explican nada, que son más bien una demarcación formal, pero que no tiene que ver con cómo se mueve el agua en el subsuelo. Y este es un hoyo negro, no sabemos cuánta agua tenemos. La Conagua hasta la fecha no es capaz de precisar con claridad, a pesar de que hay una fórmula y una NOM con una fórmula para intentar identificar cuánta agua hay en el subsuelo. En realidad es que es una falacia. Los hidrogeólogos siempre nos los dicen, ¿no? No se sabe cuánta agua hay, bien a ciencia cierta. En cualquier caso, de estos 653, o sea, con las cifras que tenemos y con el acercamiento que la ciencia hace de cuánta agua tenemos, y de acuerdo con las cifras oficiales, en 1975 de esos 653 acuíferos, 32 estaban en situación de sobreexplotación. En el 2004, 104 ya estaban en situación de sobreexplotación. En el 2007, 125. En el 2018, 127. O sea, ya en el 2018, el 20% de los acuíferos de todo el país le estábamos extrayendo más agua de la que el acuífero es capaz de recuperar por sí mismo. Entonces, cada día van bajando los niveles de los manantiales y de las fuentes de las cuales nos estamos abasteciendo. Por eso es que el 58, perdón, de esos acuíferos que hoy están en situación de sobreexplotación, se está extrayendo el 58% de las aguas subterráneas, que es nuestra mayor fuente de abastecimiento. El agua que estamos utilizando en las ciudades en general proviene del subsuelo. Y 40 millones de mexicanas están habitando lugares abastecidos por acuíferos sobreexplotados, lo cual además también genera problemas graves de salud, porque si uno va profundizando los pozos para tener que extraer agua cada vez a mayor profundidad, valga la repetición, porque el agua se van abatiendo los niveles de los manantiales, de los acuíferos, van cada vez disminuyendo, entonces hay que meter los popotes más al fondo. Eso produce una contaminación, entre comillas, natural, ¿no? Porque abajo, en el subsuelo, puede haber minerales, arsénico, por ejemplo, que contamina esas aguas, y de ahí estamos extrayendo en ocasiones el agua para beber. Tenemos poblaciones, si no mal recuerdo, en San Luis Potosí, de gente enferma porque está consumiendo agua con arsénico debido a que estamos profundizando los pozos, ¿no? Y ahora, bueno, ya vimos contaminación, ya vimos sobreexplotación, ya vimos disponibilidad. Veamos ahora distribución. ¿Cómo estamos, no? Bueno, México tiene una particularidad, una peculiaridad por el lugar en donde está ubicado geográficamente. Hay una distribución, digamos, desigual del agua en el país por razones geográficas, ¿no? En el centro y el norte, como ustedes saben, hay poca agua. Y en cambio en el sur hay mucha, en Tabasco, ¿no? Ahora están inundados. Villahermosa se inunda cada año, prácticamente toda la ciudad.
En Chiapas llueve muchísimo, es donde tenemos cada vez menos, porque cada vez tenemos menos selvas, pero todavía llueve mucho, ¿no? En relación sobre todo con el norte del país. Y sin embargo, una paradoja es que el 70% del Producto Interno Bruto, que requiere mucha agua, incluso la agroindustria, está en el centro y el norte, lo cual no deja de ser. Pero bueno, alguien puede decir, bueno, pues es que claro, la gente no tiene agua porque hay una distribución desigual. Tuvimos la mala fortuna de crecer en un país, perdón, sí, de vivir en un país cuya zona norte es desértica. Sí, pero lo paradójico de esto es que en el sur del país, donde están la mayoría de los pueblos indígenas que están asentados en las principales cabeceras de cuenca, el 42% de las viviendas indígenas no tienen acceso al agua. Entonces, esto no habla de la falta de agua, esto habla de una política de discriminación en la cual no se le está dotando de agua, además a quienes se encuentran en situación de mayor pobreza y exclusión. Entonces, el agua ya no es que hay un tema natural, ya hoy el agua está absolutamente intervenida por esos flujos artificiales de tubos, energía, bombas, ¿no? Y el agua sí llega a Hermosillo, el agua sí llega a la manufactura, el agua sí llega, ¿no? A las mineras que están junto a la ciudad de La Paz, que por cierto están dejando sin agua a la ciudad de La Paz, pero no llega a las viviendas de las poblaciones indígenas. 11 millones de mexicanos no tienen acceso al agua y la mayor parte de ellas son poblaciones en situación de pobreza, de exclusión, de discriminación. Y además esos 11 millones están muy mal medidos en realidad, porque esos 11 millones es que no tienen tubería, porque además la Conagua utiliza esos datos, dónde hay tubería para determinar dónde llega el agua y no. Pero hay muchas poblaciones en donde hay tubería y no hay agua. O hay muchas poblaciones en donde hay tubería y llega el agua una vez cada tercer día o cada semana. Y esas personas a las que les llegue el agua cada tercer día o cada semana, o les llega un agua como en Iztapalapa, que no se puede ni oler porque es una porquería, esas personas cuentan como si tuvieran agua, ¿no? Entonces esa cifra de 11 millones está también muy mal construida. Bueno, y una cosa que también preocupa a las comunidades, a los pueblos, es que durante los gobiernos, digamos, del periodo que podemos caracterizar ahora ya de forma muy choteada como el periodo neoliberal, pero que es así, choteada, pero cierta, es que la gran solución a todos estos problemas, a la contaminación, a la sobreexplotación, a la falta de acceso, hay que privatizar. Hay que convertir al agua en un bien económico para que se interesen las empresas en hacer negocio con el agua y entonces nos la lleven a casa, ¿no? Construyan los tubos, construyan las presas, desvíen los ríos, el gobierno está colapsado, está quebrado, no tiene dinero, y entonces traigamos a la iniciativa privada, que es la gran solución, para que resuelva los problemas hídricos en el país. Así que a la concepción instrumental del agua como recurso, durante los gobiernos anteriores se sumó la concepción del agua como negocio, agua como mercancía, ¿no? Y entonces, en muy poco tiempo, todavía seguramente ustedes, que algunos serán muy jóvenes y quizá no lo recuerden, pero quienes no lo sean tanto, en este país ver un agua en botella era hasta hace relativamente poco una cosa extravagante, ¿no? Venían de París o de Nueva York, pero aquí no había agua embotellada. Y en muy pocos años, no sé si lo saben, México es el primer país consumidor de agua embotellada a nivel mundial, más que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes. Los mexicanos consumimos más agua embotellada que los norteamericanos. Entonces, el proceso de privatización ha sido muy acelerado, muy violento y genera una renta que no tienen ustedes idea, ¿no? Es uno de los negocios más rentables a escala global. A eso sumen las redes de distribución. En México hay muchas empresas o algunas de ellas que han llegado convenciendo a los municipios de que la solución es privatizar. Obviamente hay un aumento de 400% de las tarifas. Vean ustedes Saltillo, Zacatecas, Cancún, en donde han llegado empresas como Suez, Vivendi, ¿no? A vender la idea de que la solución es que el agua, digamos que, perdón, que la tubería, que además, por cierto, es una tubería que se construyó públicamente, la construyeron los impuestos de nuestros abuelos, de nuestros padres, es una tubería que ya existe, llegan las empresas, se aprovechan de esa tubería, de ese bien común también, y ahora, como son ellas las que nos llevan el agua a casa, entonces nos la cobran, hacen negocio con una tubería que era pública, y además nos venden el agua al precio que hay que venderla para que sea negocio. Las presas también son una forma de privatización. La ley de aguas nacionales, que concesiona el agua, ahora si quieren vemos rápidamente el tema de las concesiones, creó bancos de agua.
Para que un privado tenga agua, para que un privado pueda perforar un pozo y acceder al agua, tiene que solicitar una concesión a la Conagua. Esta es la única vía a través de la cual los privados, porque el agua, como saben, el artículo 27 lo establece así, es o un bien nacional o un derecho humano. Entonces, como es un bien nacional, hay que concesionarlo. Entonces, pues los privados solicitan a través de la Conagua las concesiones, pero la Conagua ha generado un sobreconcesionamiento a un sector pequeño de la población muy privilegiado, a las industrias, a la agroindustria, etcétera, etcétera, en unos mercados, más bien en unas estructuras bastante opacas, muy oscuras. No tenemos mucha información, además porque el agua, según la Ley de Aguas Nacionales, es un bien de seguridad nacional. Entonces, cuando queremos acceder a la información del agua, nos la niegan porque como es de seguridad nacional, está reservada. Pero bueno, en fin, a donde quería ir es que hay un sobreconcesionamiento a un porcentaje muy pequeño de la población y como esas personas tienen agua para aventar arriba, entonces no saben qué hacer, hay gente que la necesita, hay gente que le sobra y entonces dijeron, pues creamos un banco de agua y al que le sobre, que la meta a ese banco, la pone a un precio y entonces quien la necesita vaya y la compre. Entonces, privados que se benefician a través de sus relaciones de obtener concesiones enormes con caudales gigantescos de agua, un bien común que es de la nación, que es del pueblo, ahora se convierte en una mercancía que la ponen en un banco para que el que la quiera vaya y la compre. Esa es la solución fantástica, ¿no? Bueno, este señor inauguró el cuarto Foro Mundial del Agua que tuvo aquí lugar en México, que es el gran foro de las empresas para venderle a los gobiernos la idea de que ellos tienen la solución. Bueno, todo esto pues ha preocupado mucho a pueblos organizados, a barrios populares que no tienen agua, comunidades campesinas, ¿no? Que van mirando cómo bajo este marco legal del 92, grandes tenedores, mineras, industria, lecheras, cerveceras, refresqueras, habían podido acaparar grandes volúmenes para sus procesos de producción y generando escasez, desabasto, contaminación, con un concesionamiento escasamente vigilado. Aquí tengo algunos datos, pero me los voy a saltar porque ya voy en 30 minutos y yo lo que quisiera en realidad es que pudiéramos rebotar algunas ideas, ¿no? Así que, bueno, el régimen de concesiones, ya lo dije, opera bajo un régimen de opacidad, una centralización. Toda la gestión del agua se decide desde el centro de la ciudad. La Conagua es el órgano federal central que toma todas las decisiones sobre el agua en el país, sin participación ciudadana o muy baja. Se han creado los comités de cuenca, supuestamente con el ánimo de descentralizar las decisiones y abrir los procesos de participación, pero en realidad no ha funcionado muy bien. Hay muchos comités que todavía ni arrancan. En realidad fue una fachada con una reforma que se hizo a la Ley de Aguas en 2004 para descentralizar, pero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ustedes pueden encontrar un texto pequeñito, muy pedagógico, que explica la falsa descentralización del agua y los procesos de participación. Por lo tanto, todo esto pues, es el entorno perfecto para que florezca la corrupción con carácter estructural. El agua está fuertemente impactada por problemas de corrupción, ¿no? Así es como se accede ustedes quieren acceder a una concesión, vayan a los pasillos de la Conagua. Bueno, me salto esto ya para ir hacia el... Bueno, creo que todo el tema nos convoca, ¿no? Pero el título de esta ponencia tenía que ver con las iniciativas. Bueno, como decía yo, los pueblos organizados, los barrios, han ido generando procesos de defensa en contra de las presas, en defensa de los ríos, para la limpieza de los ríos, para evitar el despojo de sus poblaciones por parte de la gran industria habitacional que se colude con los municipios, para defender los procesos comunitarios de agua. Las características de la actual ley de aguas propone un modelo de gestión en estos 4 planteamientos. Es un recurso movible, aislado de la naturaleza, es un recurso con el que se puede y debe hacer negocio, es un recurso complejo, por lo que las decisiones deben estar centralizadas, en donde solo los expertos intervienen, las personas no saben sobre el agua, por lo tanto no pueden opinar, no hay apertura para la participación ciudadana, aun y cuando una cantidad muy significativa de mexicanos y mexicanas reciben agua gracias al conocimiento histórico de las comunidades, de su gestión comunitaria, de su gestión indígena, ¿no? Que es milenaria, que conocen los ciclos del agua y que la manejan de una forma muy distinta a la que lo hacen los ingenieros, ¿no? Y también, en cuarto lugar, un bien de seguridad nacional, por lo cual la información sobre el agua puede reservarse. Todo esto
está en la Ley de Aguas Nacionales. El 1992 generó este esquema de gestión hídrica. Y por eso, y frente a todos los procesos de despojo, de reapropiación, pues los pueblos se han organizado, han luchado y lograron en 1992 que se constitucionalizara el derecho humano al agua. En febrero de 2012 se constitucionaliza el derecho humano al agua en el artículo 4, se agrega un párrafo 6, y eso es un hito, es una marca histórica que permite empezar a discutir y a pensar en la modificación de ese régimen de gestión del agua en el país para construir otro, uno nuevo, uno diferente, uno que sea sustentable, que sea equitativo, que verdaderamente descentralice, que tome las decisiones a partir de las necesidades de la población y desde las necesidades de la cuenca, no desde el centro de la ciudad, que sea transparente, no opaco, ¿no? Esas luchas, esos procesos de defensa, de resistencia, el MAPDER, COMDA, Agua para la Vida, Agua para Todos, Agua para la Vida, las luchas locales, ¿no? De las Mazaguas, del Zapotillo, de la Parota, de las presas en la Sierra Norte de Puebla, pueblos organizados defendiendo sus manantiales, defendiendo sus ríos, exigiendo el acceso preferente que tienen por el artículo 2 constitucional, sus gestiones comunitarias, ¿no? Y entonces, el agua, que antes está mal la fecha, ahí dice 2011, en realidad es antes de 2012, estaba regulada a partir de un régimen patrimonial basado en el artículo 27, ahora tiene que ser regulado a partir del artículo 4, en una relación, digamos, de unidad, en tanto que la Constitución es una unidad, la Constitución tiene que ser interpretada de forma sistémica, sistemática, ¿no? La Constitución es una unidad congruente que tiene que relacionar los artículos que regulan las distintas materias entre el artículo 4 y además, en un transitorio de esa reforma del 2012, se señala que en 360 días, en 2012, tiene que haber una nueva Ley General de Aguas. Así dice el artículo transitorio. Llevamos 9 años y el Congreso de la Unión no nos ha dado esa nueva Ley General de Aguas. Ahora, con el cambio de gobierno, se ha abierto esa coyuntura, se ha abierto la posibilidad de que tengamos una nueva ley de aguas que pueda problematizar y que pueda reconstruir la gestión del agua en nuestro país a partir de esos principios a los cuales yo me he referido. Y tenemos nuevas fuentes para la creación de esa ley, ¿no? Ya no podemos solamente pensar en el régimen constitucional y en nuestro régimen legal y el derecho comparado. Tenemos la observación general número 15, por ejemplo, creada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano autorizado para interpretar el PIDESC, que exige una relación interdependiente con los derechos a la salud, al medio ambiente, a la alimentación. Tenemos informes de país elaborados por relatores especiales, objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, la Agenda 2030, que tiene un objetivo, el 6, que se refiere al agua y a la exigencia que deriva de ese objetivo 6, de que hay una gestión integral, sustentable, equitativa, ¿no? Una distribución justa, como también dice el artículo 27 constitucional, una distribución equitativa de la riqueza de la nación, entre las cuales evidentemente está este bien común que es el agua, sentencias de tribunales internacionales. O sea, la nueva ley general de aguas que surja tendrá que alimentarse de esta increíble batería de estándares y de instrumentos que a nivel internacional están marcando la pauta para la transformación de esa ley, que tiene que incorporar todos estos nuevos principios, ¿no? Los de sustentabilidad, equidad, acceso, disponibilidad, principio precautorio, la relación con la naturaleza. El agua ya no puede ser pensada, lo dice la observación general número 15, ¿no? No puede ser pensada como un bien económico, tiene que ser pensada como un bien social y cultural por la importancia que tiene para la supervivencia de los pueblos. ¿Qué principios, diría yo, debemos llevar al agua a través de la nueva Ley General de Aguas que la Constitución exige crear, ¿no? Tenemos que llevar los derechos humanos, el derecho humano al agua, pero también la interrelación del agua con otros derechos, con el medio ambiente, con la salud. Por esto, esta nueva ley que se diseñe deberá convertirse en una garantía del derecho humano al agua en su relación interdependiente con la salud, el medio ambiente, la vivienda, lo que ya dije, ¿no? La alimentación, si no hay agua,
es muy difícil que las personas tengan salud. Y si no hay salud, es muy difícil que un niño pueda ir a la escuela y tener una buena educación. Y si no tiene una buena educación, es muy difícil que ese niño luego pueda ejercer su libertad de expresión, por ejemplo, o su derecho al trabajo, ¿no? Por supuesto, si no hay agua de calidad, pues el derecho al medio ambiente ya también queda vulnerado, ¿no? Y el derecho a la vivienda, si el derecho a la vivienda incluye que las viviendas tengan una fuente hídrica cercana para que realmente se cumpla con el derecho a la vivienda, si no, o sea, la vivienda no es 4 paredes y un techo, ¿no? Son condiciones de habitabilidad y el agua entra dentro de ello. El agua debe ser un bien social y cultural y no un bien económico, ya lo dije, ¿no? Esto está en la observación general número 15. Se debe de llevar el principio de integralidad al agua, ya no el agua como un recurso movible, sino el agua como un bien común, tomando en cuenta la relación compleja que tiene con los bosques, con el suelo, con el clima. Hay que proteger el ciclo hidrológico, las cuencas. Estamos en un contexto de cambio climático en donde hay procesos de evapotranspiración y además seguimos deforestando. Por lo tanto, cada vez llueve menos y cada vez tenemos menos capacidad de captura del agua que llueve porque como no hay bosques, el suelo se erosiona y entonces ya no hay captura del agua que se vaya al subsuelo. No estamos capturando el agua y además la evapotranspiración está impidiendo que el agua se infiltre. Todo eso lo tenemos que pensar. La nueva ley de aguas nacionales ya no puede estar hecha por ingenieros con bombas y tubos. Tiene que pensar en esa relación integral de las cuencas, de los ríos, dónde fluye, dónde se captura, ¿no? Dónde se puede aprovechar, dónde ya no se puede extraer, dónde ya no se puede concesionar. Tenemos que llevar la democracia al agua. Se debe de sustituir esa gestión centralizada, tendencialmente autoritaria, basada en saberes expertos y excluyentes. No es que los expertos no van a participar, pero ya no puede solamente decirse que solo los expertos deciden. La gente sabe mucho y estamos desperdiciando un conocimiento increíble de la gente en sus comunidades, que saben cuándo llueve, por dónde fluye, dónde está el manantial, dónde está el río. Ellos mismos tienen sus mecanismos de gestión y distribución comunitaria, muchas veces mucho más eficiente que la gestión municipal o estatal basada en saberes expertos. El agua debe ser gestionada desde las cuencas a partir de una institucionalidad democrática y la ley de aguas hoy no nos lo permite. Todo lo contrario, ¿no? Tenemos, por lo tanto, que legalizar la gestión comunitaria y autonómica de los pueblos indígenas. La ley actual, la ley de aguas, la LAN, la ley de aguas nacionales, prohíbe la gestión comunitaria, la criminaliza. Por eso hay luchas intestinas que acaban asesinando a líderes comunitarios que están luchando por su gestión comunitaria histórica, ¿no? Eso tiene que ser reconocido por la nueva ley. Y además porque está el artículo 2 constitucional, que así lo señala, la autonomía de los pueblos y el acceso preferente al agua, en interpretación conforme con el convenio 169 de la OIT. Tenemos que llevar el enfoque de género al agua. Las mujeres se relacionan de una forma muy distinta con el agua y además cumplen un papel esencial en la protección de los bienes que nos siguen garantizando poder tener acceso al agua con los bosques. Son las mujeres las que normalmente asumen el papel de llevar al agua a las casas, sobre todo en situaciones de escasez, ¿no? Cuando hay que ir por el agua al río, ¿quiénes van? Van las mujeres. Cuando hay que cuidar el agua en las casas, ¿quiénes la cuidan? La cuidan las mujeres para hacer la comida, para hacer la limpieza. Por lo tanto, tiene que haber un enfoque muy importante, un enfoque de género cuando se construye esta nueva ley de aguas. Tenemos que llevar el principio de máxima transparencia, que está en nuestra Constitución, abajo con la opacidad, abajo con los pactos de élite en lo oscurito, ¿no? Tenemos que transparentar la gestión, la información, cuánta agua tenemos, en dónde está, dónde no hay, qué niveles de contaminación, quiénes están derramando qué productos, a qué fuentes, ¿no? Hay que combatir la opacidad, porque además son vías para el acaparamiento y la mercantilización. Tenemos que llevar la racionalidad al agua, la vigilancia y la justicia al agua. Frenar ese sobreconcesionamiento irracional que permite al 1% acaparar las fuentes del 99% restante. Por lo tanto, hay que modificar el sistema de concesionamiento y tenemos evidentemente que castigar la contaminación y exigir reparaciones por daño ambiental e hidrológico. Estos son, espero no, yo con esto termino porque ya llevo 42 minutos y yo le había prometido al maestro Salgado no pasarme de eso para que podamos charlar si es que hay alguien que tiene preocupaciones o interés. Pero podemos, si hay quien tiene interés en las iniciativas, yo en realidad lo que estoy haciendo, como ustedes pueden ver, es establecer el gran marco de discusión
caracterizar el actual sistema de gestión y el sistema normativo y trazar como los grandes ejes que están en la discusión pública. Muchos de ellos están en las iniciativas que se están discutiendo en el Congreso, ¿no? Hoy tenemos 6 iniciativas entre Cámara de Diputados y Senado de la República, con distintos enfoques presentadas por distintas grupos parlamentarios, ¿no? El de Morena, el del PAN. Hay iniciativa ciudadana que se produjo desde abajo, que logró las firmas de miles de personas que obligaron al Congreso. De hecho, eso es lo que abrió la discusión en el Congreso de la Unión a partir de que se presentó la iniciativa ciudadana, es que los grupos parlamentarios se tuvieron que mover y empezar a presentar sus propias iniciativas. Y por lo tanto es un proceso político desde abajo, ciudadano, activo, de articulación de más de 8 años de luchas que han logrado construir su iniciativa ciudadana para presentarla en el debate parlamentario. Eso es lo que está ocurriendo ahora y esperamos, ¿no?, que se logre pronto tener esa ley que necesitamos para combatir el grave deterioro de nuestras fuentes hídricas, que si permitimos que siga caminando en la dirección en la que va, nos vamos a quedar con agua, sin agua, como ya está pasando en muchas comunidades en muy poco tiempo. Bueno, gracias por la paciencia. Espero haya sido de su interés y que genere alguna discusión, alguna reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, por esta forma tan ejecutiva y tan en muy poco tiempo plantear cuáles son los ejes rectores sobre la discusión y por dónde debe plantearse esta misma. Sabemos que no es un tema menor y sobre todo conocemos su trayectoria, que pues estos temas le toman una reflexión, una ocupación y una preocupación sobre los mismos y sobre todo que aquí en Justicia Agraria hemos siempre impulsado la idea de que la democracia se construye en el diálogo y no en el monólogo, por lo que los señores y las señoras legisladoras deben escuchar a las personas expertas, a los especialistas, pero también a las personas que están siendo afectadas o beneficiadas con estas políticas legislativas, con estos insumos, desde de una ley de aguas nacionales a una ley general de aguas. Efectivamente, doctor, hemos recibido aquí algunos comentarios. Si me permite, voy a dar lectura de algunos de los que se recibieron. Los he tratado de agrupar de alguna manera para tenerlos en bloques. Y comenta el magistrado Rivera, excelente tema, saludos desde Torreón, Coahuila. Kenia Arzola Camacho, saludos desde Cancún. Nora Lorenzano también manda saludos. Sol Ángel Cázares dice saludos desde Campeche. También Sol Ángel, bueno, manda saludos a David Ortega. Gema Altamirano, saludos. Gonzala Rivera Azamar, Veracruz y su resistencia a la ocupación previa de Odebrecht en Jalacingo. El mismo magistrado Rivera dice, efectivamente, la comarca lagunera es una zona hidrológica muy especial. También manda saludos aquí a otra persona, Sol Ángel. Gonzala Rivera dice, procedente de otorgamiento de suspensión en amparo y judicialización de la defensa del agua. Orión Montes dice, saludos, excelente entrevista. Sergio, el agua es vida. También Ara Miss Taku dice, muy bien. Carmen Ongay Domínguez también manda saludos. Lourdes Velos también manda saludos. Y Benjamín Serrano, excelentes datos, ojalá no sean compartidos. Carla Pineda dice, doctor, en su concepción, las iniciativas que se han presentado en el Congreso sobre reforma a la legislación de aguas cumplen los fines democráticos a que se ha referido, socializan el acceso equitativo al vital líquido. Isabel Monroy dice, saludos, y muy cierto, falta mucho por hacer para proteger a los pueblos indígenas. BFS Carla dice, coincido con usted. José Lenín Rivera, si no es con una concesión, ¿cómo puede garantizar el derecho de agua a los ejidos y en particular a los sujetos agrarios con derechos ejidales individuales? Y él mismo pregunta, en su opinión, ¿han funcionado las asociaciones civiles que administran los módulos de agua? Y Aarón Baez, me interesan las iniciativas en un enfoque en agricultura y ganadería para ser sustentable para las personas que nos dedicamos al campo. Nayar Paredes dice saludos. Y pues bueno, doctor, estos son los que hemos recibido ahorita en Facebook. Ahorita me abocaré también a darle lectura a los que están en Twitter y en YouTube.
si en tanto desea hacer algún comentario al respecto, en lo que leo el siguiente bloque. Sí, claro, gracias, Sergio. Bueno, hay una pregunta relativa al tema del derecho al agua de los ejidos. Bueno, hay que tomar en cuenta que el derecho humano al agua, como está establecido en la observación general número 15, es principalmente el agua para uso personal y doméstico, o sea, es el agua que necesitan las personas para poder llevar a cabo ciertas actividades en su vida cotidiana, como es hacer la comida, bañarse, lavar la ropa, ¿no? Lavar los trastes, limpiar la casa principalmente. Entonces, es esa cantidad de agua, ese mínimo indispensable que se requiere para que uno pueda tener una vida digna. Por lo tanto, es verdad que hay la posibilidad de expandir ese contenido esencial mínimo hacia personas que están en situación de autosubsistencia económica, con una parcela, con una milpa, con 3 animalitos, ¿no? Y que necesitan agua para darles de beber a esos animales y probablemente para regar esa milpa. Pero eso no significa que un ejido pueda solicitar el derecho humano al agua para sembrar parcelas de maíz. Habría que ver qué características y quién y cómo, pero no es el derecho de los ejidos, es el derecho de las personas principalmente, de los pueblos indígenas también quizá, pero sobre todo de las personas para acceder a una cantidad mínima indispensable, ¿no? Ahora, lo que se ha discutido mucho, porque hay alguien que también preguntaba que le interesaba mucho las iniciativas y que desde mi punto de vista, no sé exactamente cómo fraseó la pregunta, pero que si las iniciativas estaban cumpliendo con las expectativas de una gestión más democrática, más participativa y quizá, no sé si él lo dijo, pero ahora lo agrego yo, y más sustentable, ¿no? Bueno, aquí una gran discusión que se está produciendo, que tiene además un carácter técnico constitucional, es que en este gran debate hay quien ha querido leer que del artículo transitorio tercero del párrafo sexto del artículo cuarto, perdón, en el laberinto, es así, donde se establece que se tiene que crear una ley general de aguas, a pesar de que dice Ley General de Aguas y que el artículo cuarto dice que esa ley deberá regular los recursos hídricos en el país, hay quien ha querido limitar los alcances de esa ley general a el contenido esencial mínimo del derecho humano. De hecho, la iniciativa del PAN va en esa dirección. Lo que la iniciativa del PAN pretende es mantener viva la Ley de Aguas Nacionales y crear en paralelo una ley del derecho humano al agua solamente para dotar a las personas de ese mínimo esencial al que se refiere el derecho humano. Hay posiciones que se oponen a esta perspectiva reduccionista y que lo que señalan es que es imposible separar el derecho humano al agua de la disponibilidad, la calidad, la vigilancia sobre las fuentes, y que lo que el artículo tercero transitorio está exigiendo es modificar la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, ¿no? Y que lo que necesitamos es sustituir la Ley de Aguas Nacionales y que el artículo cuarto es la gran oportunidad para que repensemos esa gestión hídrica opaca, ¿no? Que además se opone al derecho humano al agua. Como ustedes saben, parte del contenido esencial del derecho humano al agua es que el agua se gestione con transparencia, que se gestione democráticamente, que se gestione sustentablemente. Y todo eso que en la observación general 15 coloca sobre el debate público se opone a la gestión actual. Por lo tanto, hay quienes están impulsando iniciativas en la dirección de vamos a sustituir, vamos a abrogar la Ley de Aguas Nacionales y sustituirla por una que atienda en su conjunto al derecho humano al agua y a la gestión integrada de los recursos hídricos. Esa es una de las grandes discusiones que hoy se está produciendo entre las distintas iniciativas. Hay que decir, y eso yo lo comparto y lo celebro, que la mayoría de las iniciativas va en la dirección en la cual yo estoy señalando, tanto la de la Comisión de Recursos Hidráulicos como la del Grupo Parlamentario del PAN, como la Iniciativa Ciudadana. Lo que están planteando es, tenemos que abrogar la Ley de Aguas Nacionales e ir hacia una Ley General de Aguas que nos permita reconfigurar el marco institucional y normativo del agua. Y a mí me parece que es la interpretación constitucional correcta. De hecho, yo publiqué un articulito
un documento de trabajo más que un artículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas en donde explico técnicamente, a partir de los principios de interpretación constitucional, por qué considero que esa es la interpretación apropiada del tercero transitorio. Si alguien la quiere consultar, está en la página del litigio DESCA, que tengo el gusto también de compartir con el maestro Salgado. Doctor, llegaron aquí también algunos otros comentarios, también de las otras redes sociales donde también simultáneamente estamos transmitiendo, y comentan aquí, bueno, también Nayar dejó un comentario Nayar Paredes en Justicia Agraria. Soy exalumno del Diplomado de Litigio Estratégico, y BFS Carla comenta, dice, ejemplo, si un ejido cuenta con manantiales, pero no con una estructura, tuberías, tanques, para llevar agua a la comunidad, ¿a qué instancia deben presentar el proyecto? Jonathan Dalla Rosamelo dice, buenas noches. Bueno, lo dice en italiano, pero aquí hacemos traducción inmediata en español. También hemos recibido algunos otros comentarios de que, por ejemplo, si la coordinación, como se encuentra actualmente prevista en la ley, en esta legislación, que es con agua, y también quien termina siendo la acometida de agua terminan siendo los municipios, si es una distribución de competencias idónea, y finalmente sobre megaproyectos que se le han dado prioridad a estos. Y estos serían en bloque, doctor, los comentarios de esta segunda ronda, y si no tiene inconveniente, la segunda y última ronda. Claro, no, ningún inconveniente, al contrario, muy agradecido por el interés y por las preguntas. Sí, a ver, todo el agua en el rápidamente, ¿no? Todo el agua en el país, la mayor cantidad del agua en el país, todo aquello que está señalado en el párrafo quinto del artículo 27, que son las aguas propiedad de la nación, están gestionadas por la Federación a través de la Conagua. Es la Conagua la que otorga las concesiones, es la Conagua la que vigila las descargas, es la Conagua la que se debe de encargar, de acuerdo con esta ley de aguas nacionales, que es la que hoy está vigente, de toda la gestión, vigilancia, sanciones, concesiones del agua en el país. Desde el centro de la ciudad, desde aquí se otorgan las concesiones en el norte, en el sur, en todos lados. Ahora, el artículo 115 constitucional le atribuye la facultad a los municipios de dotar de agua, del servicio público de agua y drenaje a las poblaciones. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Hay dos posibilidades de acceder a esa agua, que es ese bien nacional señalado por el artículo 27. A través de una concesión, los privados utilizan concesión para acceder al agua, y los municipios a través de una asignación. Los municipios van a la Conagua, les solicita una asignación, y para eso pues tienen que demostrar cuánta población hay, etcétera, etcétera, dónde queda, etcétera. Y la federación le coloca, digamos, el agua en bloque en la puerta del municipio, y luego el municipio es quien la distribuye a través de sus redes para dotar de el agua, o sea, el derecho humano al agua, digamos, a la población. Esa es la forma en la cual hemos decidido distribuir el agua en nuestro país, ¿no? Que es bastante problemática, como ya señalé, por múltiples razones, ¿no? Tanto en el tema de la gestión centralizada como en el tema de la gestión municipal. Yo no diría que tiene que desaparecer la gestión municipal, sí hay que repensar los esquemas de coordinación, y además así lo establece el artículo 4, su párrafo 6, pensar en cómo vamos a distribuir no dice distribuir competencias, dice cómo vamos a garantizar la participación de las que esto ha generado también mucho debate, porque hay quien dice, como el artículo transitorio, esto es un paréntesis, como el artículo transitorio dice que es una ley general de aguas, y las leyes generales lo que hacen es distribuir competencias concurrentes, entonces lo que tiene que haber ahora son competencias concurrentes en la gestión del agua. Y hay quien dice, no, porque el cuarto, en el párrafo 6, no dice competencias concurrentes, señala que tendrá que participar la federación, los estados y los municipios. Entonces, claro, hay ahí un debate constitucional interpretativo en el que, bueno, yo considero que no lo hay, pero lo han generado, ¿no? Hay un sector de la población que quiere mantener la LAN viva, que está, digamos, problematizando la interpretación constitucional, señalando
estos obstáculos, ¿no? Entonces, esta es la distribución actual y lo que está muy interesante en el debate jurídico, público, en relación con las iniciativas es cuál va a ser la nueva estructura de gobierno del agua en el país. ¿Cómo vamos a generar los mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades, entre los distintos niveles de gobierno? ¿Qué nivel de participación y sobre cuál bien y cuándo y cómo, ¿no? Ese es el gran reto. ¿Cómo vamos a lograr transformar un régimen de gobierno del agua que desde mi lectura y la de muchas otras personas es muy deficiente por ser centralizado, opaco, etcétera, etcétera, y lo vamos a llevar a un régimen que sea participativo, democrático y eficiente, ¿no? Tiene que ser eficiente. No puede ser peor en eficiencia, ¿no? Entonces, ese es el gran reto. Excelente, excelente, doctor. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, pues han llegado también aquí algunos otros comentarios que no me gustaría pasarlos inadvertidos para no, algunos saludos. Asesoría Andrade, nuestro querido amigo Virgilio, dice, excelente conferencia de vital importancia. El tema de nuestro país, ojalá los legisladores hagan un buen trabajo. Y entre otros comentarios que llegaron. Doctor, ya para finalizar. Perdón, Sergio, Sí, adelante, rápidamente. adelante. Los legisladores no van a hacer un buen trabajo si no está la sociedad civil organizada presionándola. Los legisladores, en el marco de una democracia representativa como es la nuestra, tienen una cantidad de intereses y de vínculos con lobbies, o sea, no seamos, perdónenme, pero no pequemos de ingenuos, ¿no? Entiendo que puede ser, que es como un llamado retórico más conveniente, sí, ojalá que los legisladores no van a hacer bien su chamba si no les hacemos un marcaje, si no los presionamos, si no nos informamos a quienes estamos interesados en este debate, si no nos organizamos, si no nos sumamos a los procesos de defensa. Los legisladores van a tirar hacia donde ellos suelen tirar, hacia sus campañas, hacia sus vínculos con los grandes tenedores, con los lobbies, ¿no? Porque no digo que todos, ¿no? Pero tendencialmente la lógica de la democracia representativa, por fortuna hoy, que además durante muchos años estuvo capturada, ¿no? por un régimen que hoy, desde la lectura que yo hago, por fortuna ha generado algunas rupturas, nos gusten más o menos, pero ahí ha habido una transformación significativa de los espacios de participación. Pero aún así, si la sociedad civil, si nosotras no nos organizamos y no generamos la presión y el conocimiento, los legisladores no van a hacer bien su trabajo, van a seguir sus intereses. Claro, claro. Y precisamente, ya para finalizar, doctor, salvo que usted, sé que tiene, habíamos comentado un término breve, pero bueno, yo le agradezco mucho la posibilidad de dialogar con usted. Pero, doctor, precisamente usted coordina el diplomado sobre el litigio estratégico y herramientas para la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde precisamente se muestran en estos diálogos académicos, se preparan para que las personas cursantes adquieran habilidades, destrezas y competencias para generar estos diálogos con el poder. ¿Nos podría comentar así de manera muy breve qué es lo que llevan ahí? Y pues quizá para alguna persona interesada, quizá en este momento está en curso la actual generación, sin embargo, bueno, pero para futuras generaciones. Sí, Sergio, muchas gracias. Gracias por el espacio también para el diplomado. Sí, pues, llevamos 5 años en el instituto con este proyecto. Como ustedes saben, pues los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar de que en México tienen una tradición histórica, México surge la primera constitución social y es la primera constitución en la que se incorporan los derechos sociales, el trabajo, la tierra, el agua, ¿no? Nunca había ocurrido, es un acontecimiento histórico. Y a pesar de eso, los derechos sociales quedaron concebidos teóricamente como derechos programáticos que requerían una ley y requerían presupuesto para poder materializarlos. Y digamos, en el ámbito de la discusión académica, eso significaba que los derechos sociales, bajo esta concepción, pues en realidad no eran derechos en serio, ¿no? Porque no eran derechos que uno pudiera problematizarlos en tribunales o
llevarlos a hacerlos justiciables a través de tribunales, porque en general eran concebidos como directrices de política pública y no como derechos con sus garantías secundarias. Y sin embargo, en la década de los 90 y comienzos del año 2000, en América Latina se empezó a discutir mucho la necesidad de pensar a los derechos sociales como derechos con igual jerarquía que los derechos civiles, que pudieran ser llevados a tribunales, para generar también desde los tribunales precedentes que nos permitan entender el contenido de esos derechos, que la ciudadanía pueda acceder a ellos cuando se le vulneran o cuando no se le garantizan, cuando no se les respetan, cuando no se les protegen. Así que, como sigue habiendo todavía en el imaginario, aunque cada vez menos, de muchos de los operadores jurídicos, esta idea de los derechos programáticos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos dimos a la tarea de abrir un espacio para reunir a personas interesadas en discutir las herramientas y las vías para lograr la justiciabilidad de estos derechos, ¿no? Ese es el objetivo, sumarnos a la agenda de tomarnos los derechos en su conjunto como derechos interdependientes e indivisibles en serio. Todos tienen el mismo rango, todos tienen las mismas obligaciones y por lo tanto todos pueden ser llevados a tribunales. Y entonces, bueno, ahí estamos entre todos y todas cada año reuniéndonos, llevamos 5 generaciones, nos reunimos con abogados litigantes, con integrantes del Poder Judicial, con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, con académicos y académicas, y ahí discutimos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo compartimos experiencias? Conocemos el contenido de los derechos. Y ahora, pues tenemos, como tú sabes muy bien, porque estás participando de una forma muy activa, pues también una página que tiene ese mismo objetivo, ¿no? Generar una comunidad, ya no solo al interior del Instituto de Investigaciones Jurídicas con los alumnos y las alumnas que ahí participan, sino ampliar esa comunidad para que personas interesadas en México podamos tener criterios, acceder a sentencias, conocer casos de éxito que nos permitan, ¿no? Ir imaginando de forma creativa cómo hacemos avanzar esa agenda en el país. Perfecto, doctor. Y de hecho, bueno, no le comenté, pero ya me permití agregar ahí en los comentarios, ya los fijamos, las redes sociales de litigiodesca.org, en Instagram, en Twitter, en Facebook, prácticamente en todas las redes sociales se encuentra ahora la parte visible y virtual del diplomado, que ahora, pues, por una situación extraordinaria, ¿no?, de México, ¿no?, del Instituto de la Humanidad, pues se está llevando de otra forma. Doctor, en verdad, muchísimas gracias por este espacio y nosotros hemos estado aquí compartiendo el contenido de Litigio Desca aquí en Justicia Agraria porque es muy interesante. Y los invitamos a que ustedes ingresen allá a la página de Litigio Desca, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Facebook, donde se han colgado videos de testimonios de casos de éxito, de personas, de testimonios de personas que se encuentran involucradas en la primera línea de defensa de estos derechos económicos, sociales, culturales, también testimonios de personas egresadas del diplomado. Y pues bueno, prácticamente ahí tuve el gran gusto de conocer al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas y de generar estas redes de participación y de diálogo que nos permiten cada día generar un poco de optimismo en la lucha de los derechos económicos, sociales, culturales y en general de los derechos humanos. Doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos su participación, su presencia y esperemos que esta sea la primera, pero no la última ocasión que nos acompañe. Y al contrario, Sergio, al contrario. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme participar en esta comunidad que ya es muy grande. Muchas gracias también por abrirnos el espacio, ¿no? Gracias por tu seriedad, por el compromiso con los derechos y por abrirnos el espacio también aquí. Así que nada, y muchas gracias a todos y todas quienes escucharon, hicieron comentarios y preguntas. Un saludo a toda la República. También en estos momentos de pandemia, agradecemos las redes, ¿no?, que nos permiten entrar en comunicación con gente del norte, del sur, etcétera, etcétera. Así que nada, felicitaciones y muy agradecido por el espacio. Gracias, doctor. Oiga, va a haber un evento próximamente. ¿Podemos saber o no? Todavía no. Un evento del diplomado ahí, donde desde el instituto. Pues allá
Sí, No sé no, si muy bien. quiera comentarlo. Bueno, pues es que el diplomado lo clausuramos cada año con un evento. Este año va a ser el 10 de diciembre y además en esa fecha pues vamos a aprovechar para hacer ya pública la página. Tendremos un evento con personalidades de los derechos económicos, sociales y culturales, nacionales e internacionales. Así que las invitamos para que nos acompañen ese día a estar ahí. Ya les haré Excelente. el flyer, como, como se dice, ¿no? Excelente. Seguramente ahí nos estaremos ahí compartiendo aquí el evento. Muchísimas gracias, doctor. No le quitamos más tiempo Nada, y seguimos encantado. en contacto. Les agradecemos a todos su participación, su asistencia en este diálogo. Insistimos, la democracia, vivimos con esa certeza, se construye en el diálogo y no en el monólogo. El próximo lunes estaremos aquí recibiendo en Justicia Agraria al director general de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria, donde estará explicando el maestro Jiménez Guzmán, donde estará explicando algunos detalles de la labor estratégica que hace la Procuraduría Agraria, y estaremos aquí también llevando otros eventos aquí en Justicia Agraria, pues con este ánimo de difusión del derecho agrario. Les agradecemos su participación y nos vemos pronto. Hasta luego.